todos, bienvenidos a otra semana de tutoriales de construcción de vestuario teatral. Hoy vamos a ver cómo construir el molde a medida del torso. El molde a medida de torso o vestido nos sirve para muchas aplicaciones. Por ejemplo, podemos hacer chaquetas, camisas, poleras, vestidos. Es muy útil, es muy versátil y es muy fácil de hacer. Materiales: masking tape, regla pequeña, regla larga, regla curva, wincha, lápiz, goma y papel. Las medidas necesarias para hacer torso o vestido son: ancho de espalda dividido en 2, contorno de busto dividido en 4, contorno de cintura dividido en 4 más 2 de pinza, contorno de cadera dividido en 4, alto de cadera, alto de sisa, talle delantero, talle espalda. Recordamos que el talle es la medida que pasa por el centro del busto o del pecho desde la línea de espalda hasta la cintura y por la espalda por el mismo lugar hasta la cintura. Diferencia de talle: en este caso tengo 2 centímetros de diferencia de talle. Largo total: primero vamos a partir haciendo un rectángulo por el contorno de cadera dividido en 4 por el largo total. Esta va a ser nuestra espalda y le vamos a dejar un margen a la hoja para tener espacio para trabajar. Le voy a dejar 5 centímetros hacia cada lado y vamos a hacer el rectángulo de un cuarto de cadera por el largo total. Primero vamos a partir haciendo la espalda. Ya tengo mi rectángulo de un cuarto de cadera por el largo total. Ahora, para continuar, vamos a buscar la medida que marcamos, donde marcamos la diferencia de talle. En este caso hay 2 centímetros de diferencia de talle. Esos 2 centímetros se restan aquí. Así. Si tienes 3, son 3. Si tienes 1, es 1. Y si no hay diferencia de talle, no se resta nada. Esto es muy importante porque esta es la diferencia de lo que genera el volumen del busto entre el delantero y la espalda. Que tenemos que incluirlo, ya que nuestra espalda y nuestro delantero son diferentes por el busto o pecho. Una vez que tenemos esta medida, esta es la parte que no vamos a utilizar. ¿Por qué se hace esto? Porque nuestro molde va a estar paralelo al delantero. Necesitamos que todas las líneas calcen. Es por eso que tenemos que hacer calzar nuestros moldes y para eso se elimina esta diferencia de talle. En este caso son 2 centímetros, puede ser más o menos. La siguiente medida que necesitamos es dividir la espalda en 2. En este caso, el ancho de espalda es 38, por lo tanto, la mitad es 19. Entonces marcamos 19. Esto es nuestro ancho de espalda. Esta medida es muy importante y por eso tiene que estar tomada muy bien. Luego vamos a marcar un cuarto de cuello. Esta medida es estándar y nosotros vamos a usar 7 centímetros de separación. Estos 7 centímetros representan a un cuello tradicional de una polera polo normal, con el cuello redondo. Esto es solamente para hacer el molde base. Una vez que terminemos el molde, modificamos el cuello como queramos, como nos sirva para nuestro diseño. Esto solo nos sirve para tener la base donde trabajar. Acá tenemos entonces nuestro ancho de espalda. Lo siguiente que hacemos es bajar 4 centímetros, esta medida también es fija, 4 centímetros, que es la bajada de hombro. Esta medida es fija. Voy a marcar con rojo las medidas que son fijas, que no dependen de nuestras medidas. Entonces, dijimos, esta distancia son 7 centímetros del cuello, de un cuarto de cuello. Y esta distancia hacia abajo son 4 centímetros de bajada de hombro. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a unir esta marca con esta. Ahí. Y vamos a bajar el cuello 2 centímetros. Y vamos a hacer la curva de cuello. Ya van viendo, este es el cuello espalda y esta es la bajada del hombro. Ahora tenemos que marcar la sisa.
En este caso, el alto de sisa son 18 centímetros, por lo cual vamos a bajar 18 centímetros en línea recta de aquí hacia abajo. 18 centímetros hacia abajo. Recuerden, desde este punto hacia abajo, no desde arriba. Esta parte tienen que tomarla con mucha calma e ir haciendo paso a paso, ya que es súper fácil equivocarse. Listo. Esta marca que hicimos la sisa nos genera nuestra línea de busto. Entonces, medimos cuánto era la sisa más los 4 de bajada, nos dio 22. Copiamos esta medida aquí, 22. Y tenemos nuestra línea de busto. Ahora, aquí ponemos un cuarto de busto dividido en 4 es igual a 24. Y marcamos aquí. ¿Cómo se dibuja la sisa? Para marcar la sisa podemos ayudarnos con una regla de cerca o hacerlo a mano. Para marcar esta curva lo primero es marcar la mitad. 18, marcamos 9 y es 1 centímetro más hacia abajo. Esto nos da una guía, porque esta parte va a quedar recta y aquí viene la curva. Yo lo voy a hacer a mano. Así. Pueden hacerlo con una cercha o pueden hacerlo con algo que les sirva para hacer la curva. Una vez que tenemos marcado ya nuestra parte de arriba, vamos a marcar el talle. Como sabemos, nuestro molde espalda parte de aquí hacia abajo. En este caso tenemos 40 centímetros de talle. Entonces marcamos 40. Y 40 hacia acá. Recuerden, sin incluir los 2 centímetros que le quitamos arriba. Es decir, desde aquí, desde el inicio del molde, sin contar esta parte, son 40 hacia acá en este caso. Porque las medidas que estoy usando tienen 40 espaldas. Ahí. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es marcar la cintura. Esta es nuestra línea de cintura. Esta es nuestra línea de busto y esta de cintura. Marcamos un cuarto de contorno de cintura dividido en 4 más 2 de pinza, igual que cuando hacemos la falda. En este caso son 19 más 2 de pinza, 21. Entonces marcamos 21. Y tiramos una línea recta desde este punto que va a ser nuestra cintura hacia arriba. Con eso, como ya ven, ya estamos formando lo que sería, por ejemplo, el torso. Con esto podríamos hacer una polera o cualquier cosa que llegue hasta la cintura. Ahora vamos a marcar la pinza. Esto igual que en la falda. Vamos a marcar la mitad de la cintura, 21, 10,5. Y le vamos a poner 1 y 1 de pinza para hacer nuestra pinza de 2 centímetros. Y en vez de hacerla solo para abajo, la hacemos para abajo y para arriba. Vamos a hacerla de 12 centímetros. Y hacia arriba. Vamos a hacerla de 12 también hacia arriba. Y marcamos . Entonces ahora, igual que en la falda, desde la cintura hacia abajo vamos a medir la medida del alto de cadera. En este caso son 20 centímetros. Voy a correr mi molde un poco hacia arriba para que lo podamos ver mejor. Entonces marcamos el alto de cadera desde la cintura hacia abajo, en este caso 20 centímetros. Unimos esta marca y con eso formamos la línea de cadera.
nuestro contorno del rectángulo total en nuestro cuarto de cadera, ahí queda perfecto. Ahora, para unir estos puntos tenemos que usar la regla curva de la misma forma que lo hicimos cuando aprendimos a hacer la falda. En este caso, que hay harta diferencia, estoy usando mi regla desde la parte más ancha. Y podemos ver abajo que queda recto. Ahí teníamos terminado nuestra espalda. Ahora, ¿cómo se hace para hacer el delantero? Para hacer el delantero, que va a ir aquí, vamos a guiarnos con las líneas que ya creamos con la espalda. Lo primero que vamos a hacer va a ser hacer una división entre medio de aproximado 10 centímetros. Nos permite tener una separación suficiente para trabajar cómodamente. Y marcamos nuestro rectángulo. Recuerden que era un cuarto de contorno de cadera por el largo total, igual que este, es decir, en este caso 27,5 por el largo total. Lo primero que vamos a hacer va a ser prolongar la línea de busto y la línea de cintura y la línea de cadera hacia el costado. Una vez que tenemos nuestro rectángulo igual que este de un cuarto de cadera por el largo total, vamos a prolongar las líneas horizontales, que son la línea de busto hacia allá, la línea de cintura, la línea de cadera. Con esto nos aseguramos que cuando cortemos nuestro molde nos va a calzar exacto. Bueno, como pueden ver, ya están prolongadas las líneas. Quiero mostrarles algo que es importante entenderlo. Es muy importante que lo entiendan. El talle. Recuerden que acá le quitamos la diferencia de talle porque en la espalda nuestro talle era de 40. Y ahora cuando veo mi talle desde arriba en el delantero es de 42 porque mi talle en delantero es 42. Al poner aquí la diferencia de talle arriba y hacer mi molde de espalda de aquí hacia abajo, lo que estoy haciendo es asegurarme de que calce la cintura y los dos talles queden perfectos y el molde quede acorde y al cortarlo nos quede bien. Si no hacemos esto, nos va a quedar desproporcionado. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a tomar la medida de un cuarto de busto y la vamos a trasladar de aquí hacia acá. En este caso son 24. Entonces acá tenemos esta medida. Aquí. Esta es esta medida. Y vamos a prolongar esta línea hacia arriba con línea punteada. En este caso lo voy a hacer en rojo para que no se nos confunda. Una vez que tengo marcada esta línea, también voy a marcar esta y así les queda súper claro qué es lo que estoy marcando. Entonces esta medida es nuestro contorno del busto, ¿ya? Vamos entonces a seguir con el delantero. Ahora van a ver por qué necesitábamos esta medida. Vamos a marcar los mismos 7 centímetros que marcamos en el cuello. Recuerden que es un cuello básico cerrado y después podemos modificarlo como queramos. Y voy a marcar 8 centímetros hacia abajo, que también es un número que se nos da y que nos sirve como guía de un cuello de polera básico. Y hacemos el círculo. Pueden aquí ayudarse con una cercha o pueden hacerlo a mano. Entonces, ¿qué es lo siguiente? Tenemos que bajar nuestra línea de hombro igual que aquí. Pero si bajamos los mismos 4 centímetros, nos va a quedar esta más subida, por lo tanto tienen que calzar. Entonces vamos a trasladar esta línea hacia acá. En sentido son 6 y 6. Aquí. Y bajamos nuestra línea de hombro desde aquí hasta acá.
así. Aunque esta línea va a quedar más larga que esta, está bien. Ahora vamos a ver qué se hace. Para marcar la sisa, hay que hacer un ejercicio, que lo voy a escribir. Se mide el total de esta parte de la sisa y esta parte de la sisa, tiene que ser 9,5. Ese tiene que ser nuestro total. En este caso tenemos 5 centímetros, es decir, aquí tenemos que poner la cantidad para llegar a 9,5. Si yo tengo 5 centímetros acá, para llegar a 9,5 son 4,5. Entonces, la suma de esta parte y esta parte tiene que ser en total 9,5. Y entonces vamos a tirar una línea punteada que nos va a servir de guía recta desde ese hombro hacia acá. Vamos a marcar la misma medida de 10 centímetros, que era la mitad de la sisa, uno hacia abajo, la mitad de la sisa, uno hacia abajo, 10. Y vamos a marcarlo aquí, 1 centímetro hacia adentro de la línea punteada. Yo sé que son muchos números y es confuso, pero no hay otra manera de hacerlo. Entonces, voy a repetir esta parte. Usamos la misma marca de acá, que son, buscamos la mitad entre este punto y este punto, buscamos la mitad, bajamos 1 centímetro más y nos centramos en esta dirección de esta línea punteada diagonal, 1,5 hacia adentro. Entonces tiramos la línea recta, 1,5 hacia adentro. Este número también es fijo, así que lo voy a dejar escrito. Y para hacer esta parte tenemos que dibujar una especie de gota de agua o forma de pera. También se pueden guiar con una cercha, porque no es tan obvio. Entonces se sigue más o menos derecho y se empieza a así. Y la voy a arreglar un poquito porque me quedó... ¿Ya? Lo que pasa es que esta tiene que ser como que fuera media gota de agua o media pera, a diferencia de esta que es más circular. Eso es experiencia y pueden usar cerchas. No hay una técnica fuera de cerchas especiales para la sisa, pero no hay una técnica de medida. Por eso les pido que lo prueben y nos pueden mandar fotos y vamos viendo si está bien. El paso que viene ahora es muy importante. Es la pinza de busto. Como pueden ver, algunas blusas tienen una pinza aquí y otras veces viene la pinza aquí. Pero originalmente hay que hacerla así o así en el hombro. Es una pinza que nos permite darle el volumen donde va el busto. Para eso necesitamos la separación de busto. Se puede medir, pero un número que se usa universalmente es 18. Dividido en 2, 9. 9 centímetros para acá. Y hacemos una marca. Y se bajan 2 centímetros. Desde esta separación de busto, 2 centímetros. Y se hace otra marca. Entonces, voy a ponerles aquí 9 porque son medidas fijas y 2 centímetros hacia abajo. Ahora lo que hay que hacer es hacer que esta línea de hombro sea del mismo tamaño que esta línea de hombro. Para eso, todo lo que sobre en el interior va a generar nuestra pinza. Vamos entonces, esta parte es muy importante, a medir desde aquí hacia acá 5 centímetros. 5 centímetros. 5. Y todo lo que haya de aquí hacia acá es nuestro X. Vamos entonces a pasar el mismo 5 centímetros desde el cuello hacia el hombro, 5 centímetros, y marcamos. Y esta medida que sobra, que en este caso son 8 centímetros, la vamos a medir desde el hombro hacia el cuello. Así.
¿Ven que se genera un espacio? Esta es la diferencia que hay entre esta línea y esta línea. Esto es lo que nos sobra, que nos va a generar la pinza de busto. Entonces, para repetir, marcamos 5 centímetros acá y marcamos 5 centímetros acá. Hacemos una marca. Luego medimos lo que sobra después de esos 5 centímetros, en este caso son 8 centímetros, y esos 8 los traspasamos de aquí hacia acá, 8, y hacemos una marca. ¿Ok? Entonces ahora vamos a unir la línea, esta marquita que habíamos hecho aquí, que era la separación del busto, bajando 2 centímetros, a esta. Y así. Y lo mismo, haciendo una pinza. Esta sería nuestra pinza de busto. Lo que tenemos que fijarnos, eso sí, es que estas dos líneas sean de la misma medida. Por eso, igual que otras veces, vamos a usar la pinza como compás. En este caso son 24 y pasamos la medida aquí. Y la diferencia la marcamos. Y lo juntamos así con el hombro. ¿Por qué se hace esto? Porque si no, al cerrar estas dos partes, si estas líneas no son exactamente iguales, me van a quedar diferentes, me va a quedar uno más alto y uno más bajo. Entonces tienen que ser exactamente igual las líneas para que al coserlo o cerrarlo, se pueda cerrar y me haga mi hombro. Una vez hecho esto, vamos a marcar la cintura. Vamos a tomar 1/4 de cintura más 2 y vamos a ponerlo aquí. Hacemos una marca y dibujamos la línea desde la línea de busto a la línea de cintura. Ahora, para dibujar la pinza vamos a mantener esta línea, es decir, 9 centímetros hacia el lado. 9 centímetros hacia el lado, para que esta línea va a ser nuestra línea de la pinza delantera. Y marcamos nuestra pinza 1, 1 más 1, 12 hacia arriba, y 12 hacia abajo, así. Ya tenemos nuestra pinza delantera. Y lo mismo, como aquí ya tenemos marcada la cadera, vamos a usar nuestra regla curva para marcar la cadera. Ahí está. Y como pueden ver, ahí queda listo nuestro molde base vestido. Y así tenemos nuestro molde base torso vestido. Para la próxima clase les vamos a enseñar cómo transformar esta pinza, cómo pasarla hacia otro lado cuando no queremos que aparezca aquí y cómo transformar y hacer ciertos cortes en el vestido. También cómo modificar el cuello. Aquí está nuestro escote y las líneas nos sirven de guía. Podemos agrandar el cuello, el escote de espalda, agrandar la sisa si queremos que sea más deportivo, enancharlo si queremos que sea campana, darle base o godé igual que a la falda, etc. Podemos hacerle muchas transformaciones, pero esta es la base. Este vestido está hecho a la medida exacta. Cuando uno piensa en hacer chaquetas, generalmente le deja holgura, que son medidas que necesitamos nosotros. Por ejemplo, las sisas, las chaquetas son más anchas, son más largas. El ancho siempre es mucho más porque uno tiene ropa debajo para chaquetas o para abrigo. Entonces depende de lo que vayamos a hacer, es cómo hacemos nuestro molde y cómo tomamos las medidas. Eso es súper importante. Bueno, eso fue todo por hoy. Hasta aquí dejamos el tutorial con el molde realizado. La próxima semana vamos a ver las transformaciones de moldes. Espero que estén bien y cualquier cosa nos consultan.